tenemos que ver hoy es la continuación de qué pasa con estos carbohidratos que nosotros ya hicimos la glucólisis. ¿Sí? Entonces, ¿dónde sucedía dentro de la célula la glucólisis? ¿Te acuerdas? El citosol. Exacto. ¿Ya? Entonces, en este espacio va a ser la glucólisis. ¿Cuál era el objetivo de la glucólisis? Era prácticamente adquirir la energía de la glucosa. Casi, casi. Todavía no estamos en ese paso. Hay poca energía que... Pero es convertirse la glucosa C6H12 o 6, convertir en dos piruvatos. Dos piruvatos. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos. Del otro, formar un poco de energía que eran dos ATPs, que en sí no es nada. ¿Ya? Y formar dos como es reducidos, el NADH, ¿ya? Esos son todos los objetivos, ¿no? Que tiene la glucólisis en el citosol. Ahora, vamos a continuar con el mismo proceso. Lo que vamos a ver ahorita va a suceder en la mitocondria, que te dibujé por acá. Mitocondria. Condria, ¿ya? Entonces, va a ingresar estos dos piruvatos, pero se van a convertir en una sustancia para que puedan ingresar, ¿ya? A la mitocondria. Entonces, vamos a verle así. Este es un esquema de una mitocondria, ¿sí? Que tiene dos membranas. Esta que le estoy pasando, que es la membrana externa, y esta de acá, que es la membrana interna, ¿ya? Se cree que la mitocondria era una bacteria, ¿no? Que por hacer simbiosis se metió a una célula eucariota. Para que no te olvides, no es de haber visto en el colegio. La simbiosis es cuando dos seres vivos se juntan para realizar una misma función. Y si es que les separo, no puede vivir ninguno de estos dos individuos, ¿ya? Y este es un claro ejemplo de simbiosis, ¿no? La bacteria, la mitocondria va a utilizar las proteínas que produce la célula, va a recibir protección de la célula más grande, mientras que la mitocondria va a dar energía a toda la célula para producir ATP y que dependiendo de la célula va a tener distintas finalidades de ese ATP, ¿ya? Si es que yo quito las mitocondrias de todas las células de mi organismo, a la final voy a morir, ¿ya? Por más carbohidrato que yo ingiera. ¿Listo? Entonces eso es simbiosis, ¿ya? Y tiene esa estructura, ¿no? Tiene ADN. Aquí no está como es, dibujado, pero la mitocondria tiene ADN. Y ese ADN solo se hereda de la madre, ¿ya? Y las dos membranas. Entonces, al momento en que ingresa, aquí vamos a ver este paso de acá, ciclo de Krebs. Después vamos a ver el resto. Entonces, los dos piruvatos se transforman en acetilcoenzima A. ¿Ya? Lo voy a acercar por aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, al momento en que ingresa ¿cómo es? A la mitocondria, los piruvatos se transforman en acetilcoenzima A. Y ahí comienza el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Esos dos nombres tiene, ¿ya? Entonces, el ciclo comienza acá. El acetilcoenzima A utiliza la enzima citrato sintasa, ¿sí? Sintasa o sintetasa, es lo mismo. ¿Ya? Ya vimos en una clase, sintasa o sintetasa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a sintetizar, ¿ya? Si le vemos aquí la molécula es muy pequeña y ya en la siguiente que es el citrato se hace una molécula más grande, ¿no? Se sintetiza de lo simple a lo complejo, ¿ya? O sintasa, es lo mismo, ¿ya? Entonces, el misma enzima me indica qué es lo que va a formar, de acetilcoenzima a citrato. Como les he dicho, aquí no es necesario que se aprendan de memoria las fórmulas, los nombrecitos, eso sí voy a necesitar, ¿ya?
La citrato sintasa necesita agua para funcionar. Aquí está. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Va a sacar la perdón, la coenzima A que tenía la acetilcoenzima A. Le saca. Por eso el citrato ya no tiene. ¿Ya? Después, la siguiente. El citrato se transforma en cisaconitato. Citrato en cisaconitato por la enzima aconitasa. Facilito. Citrato a cisaconitato por la enzima aconitasa. Esta no necesita agua, sino que libera agua. ¿Ya? Libera agua para transformar estos dos. ¿Listo? Después, al momento de ingresar otra vez agua por la misma conitasa, le ubica en otra posición y se llama isocitrato. Perdón. Iso va a ser de isómero. ¿Ya? La misma conitasa va a participar aquí. De citrato a cis-aconitato saca agua. Y de aconitato a isocitrato le mete el agua. Por eso pone aquí, está en inglés, ¿no? Rehidratación. Es la misma, solo que le cambia de posición. Es como si fuera una mutasa. ¿Ya? Pero primero le saca y después coge. No es la misma molécula, ¿no? Porque dentro de la mitocondria esto sucede en la matriz mitocondrial, ¿no? El ciclo de Krebs. Hay agua también. ¿Ya? Como una especie de citosol que tiene. Después, no está el isocitrato, se va a transformar en alfa-ceto glutarato. Alfa-ceto glutarato. ¿Ya? Por la enzima isocitrata deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Qué hacían las deshidrogenasas? Eso vimos la clase de la semana anterior. ¿Qué hacían? Las Le deshidrogenasas. quitaba hidrógenos. ¿Ya? ¿Para formar qué? ¿De acuerdo? Eh, no, no me acuerdo. ¿No? NAD reducido, está por acá. Ahí estaba la flecha, pensé que sí le viste, ¿ya? Todas las deshidrogenasas hacen NAD. Las de la glucólisis también vimos dos deshidrogenasas, entonces, y en ese paso justo se formaba el NAD reducido, NADH, ¿ya? Esa es una energía disfrazada, ya le vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, de aquí sale uno, ¿ya? Después, el alfa-cetoglutarato va a usar la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para transformarse en succinilcoenzima A. Alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es otra deshidrogenasa. Entonces, ¿qué va a formar? NAD. Ahí está la flecha. ¿Sí? NAD. Esa es la función principal. ¿Sí? Después, el siguiente paso de succinilcoenzima A se transforma a succinato. Este es un paso más fácil que los que vimos antes, ¿no? Succinilcoenzima A succinato. ¿Qué es lo que hace? Le quita la coenzima A, ¿sí? Esta que está aquí en el nombre y en la fórmula, la succinil sintetasa le quita, ¿ya? Y en este punto o bien se puede transformar de ADP a ATP, si le ves aquí, o bien también el GDP a GTP. GTP quiere decir guanonín trifosfato, es otro de las bases nitrogenadas. ¿Ya? Guanonín trifosfato o ATP, adenosín trifosfato. ¿Sí? Eso depende de la cantidad que tenga en la matriz mitocondrial de estas sustancias del GDP o del ATP. ¿Ya? Le quita un fósforo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Succinilcoenzima sintetasa. ¿Ya? Este es un paso un poquito más fácil porque las enzimas y los sustratos tienen eso, nombres parecidos, ¿no? Succinilcoenzima, succinilcoenzima A sintetasa, succinato. ¿Bien? Y aquí se forma una molécula de ATP. Hay que considerar eso también. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ¿No? ¿Sí está claro? ¿Segura? sí. Sí, eso. Perfecto. ¿Ya?
Después, el succinato. El succinato va a transformarse a fumarato. De succinato a fumarato por la succinato deshidrogenasa. Otra deshidrogenasa, pero esta de aquí no forma NAD reducido, sino que forma FAT reducido. Y esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero la enzima. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál de todas las del ciclo del ácido cítrico forma FAT reducido? Una. La otra es que el FAT reducido tiene dos hidrógenos. ¿Ya? Aquí se forma una molécula de FAT reducido. ¿Sí? Ese también es ¿cómo es? Un ATP disfrazado. Ya le vamos a ver en qué momento voy a usar el NAD reducido y el FAT reducido. ¿Listo? Después, el fumarato. Ahí, voy a volver esto. El fumarato se transforma en malato por la fumarasa. Facilito también, estos pasos ya son más fáciles. Fumarato a malato por la enzima fumarasa. ¿Ya? La enzima fumarasa necesita agua que se incorpora dentro de la molécula, que le tenemos aquí, ¿no? El OH, acá no está el OH, está solo CH, y al momento de incorporar agua, ya se pone aquí, ¿no? Esa necesita agua, la fumarasa. Y el malato se transforma en oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Esta deshidrogenasa también forma NAD reducido. ¿Ya? La única que no forma NAD reducido más fácil es la succinoto deshidrogenasa. ¿Listo? De fumarato a malato y de malato a oxalacetato. ¿Ya? Después viene otra vez el ciclo. La acetilcoenzima se conjuga con el oxalacetato por la citrato sintasa y me da el citrato. Y se repite. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué se repite eso? A la cantidad de estos sustratos que tengamos dentro de la matriz celular. Y de acuerdo a la cantidad de acetilcoenzima A. ¿De dónde venía la acetilcoenzima A? Del piruvato. De este. ¿Ya? Sin eso yo no puedo continuar con el ciclo. ¿Listo? La oxalacetato se conjuga acetilcoenzima A con la citrato sintasa y me da el citrato y otra vez todo eso. ¿Ya? Facilito. Ahora sí, eso sí toca aprenderse de memoria para la carrera. Los nombres. De ahí depende del profesor, si es que es cargosito un poco las fórmulas. ¿Ya? Pero para, de forma general, para tener conocimiento general de la bioquímica, es en qué puntos se forma la NAD reducida y la FAD reducida. ¿En qué puntos? ¿Ya? Ya hablamos de eso. Otra vezita. Disocitrato a alfa-cetoglutarato. De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima están seguidos estos puntos. Y la de malato a oxalacetato. ¿Sí? Esto de acá. ¿Dónde se forma el FAD reducido? Es de succinato a fumarato. ¿Ya? Eso siempre hay que tener en consideración. ¿Cuántos por ciclo, no? Por ciclo, una vez que hice 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Pero ¿cuántos piruvatos se forman? ¿Cuántas acetilcoenzimas da? 2. Entonces, por molécula de glucosa, esto se repite 2 veces. ¿Hecho? Eso también hay que contarle. Serían 6 NAD y 2 FAD reducidos. ¿Hecho? Y 2 ATPs aquí, si es depende, ¿no? Si es 2 ATPs o 2 GTPs. En algunos libros solo le consideran al GTP en este paso. Listo. Ahora sí, ¿qué hago con esto? Porque ahorita solo formé 2 de la glucólisis y 2 ATPs del ciclo de Krebs. No me sirve para nada. Tenemos que ir a este lado. Ahí tenemos la matriz, la membrana externa, la membrana interna y esto de amarillo que es el espacio intermembrana. ¿Ya? Lo de amarillo es el espacio intermembrana. Todo lo que vimos hace un momento sucedió aquí. ¿Ya? Pero no hemos formado la cantidad necesaria para ATP. ¿Ya? Por NAD, ¿sí? Por molécula de NAD, yo formo 3 ATPs. Por NAD, yo formo 3 ATPs. Y por molécula de FAD reducido,
FAD-H2, aquí estamos, FAD-H2, yo formo dos ATPs. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que estas moléculas eran unas como energía escondida, porque ahorita vamos a ver recién para qué necesito formar esto. ¿Ya? Ahora sí, vamos primero con el NAD. Lo que vamos a ver ahorita es la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. ¿Ya? Por electrones le vamos a considerar al hidrógeno aquí. ¿Ya? Por este momento. En otros libros, en otras materias, el hidrógeno son protones, pero ahorita como electrón al hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar acá. Ese va a ser mi punto de partida. Cadena de transporte de electrones. Quiere decir que deben pasar de uno a otro lado este hidrógeno, ¿no? El electrón va a ser el hidrógeno. Entonces, voy a coger el hidrógeno, se rompe y se queda en esta molécula de aquí. ¿Y qué me sale? Nada oxidado. El hidrógeno se me queda pegado ahí. ¿Ya? Y este va a saltar de molécula en molécula. ¿Ya? Estas cositas de azul, aquí vemos el número 1 en romanos, el número 3, el número 4. ¿Ya? El número 2 le vamos a ver después. Este de aquí va a ser por donde va a saltar el hidrógeno y se llaman citocromos. Citocromos, por aquí está escrito. ¿Ya? Citocromos. Son las moléculas por donde va a saltar el hidrógeno. ¿Ya? Entonces salta del 1 a esta que es la Q, que es la coenzima Q. ¿Sí? La coenzima Q10, perdón, me faltó el 10, coenzima Q10, que hay fármacos, hay pastillas donde se toma solo esto, que hace bien al hígado. ¿Sí? Han de haber visto en alguna propaganda el Epalife, ese tiene abajo coenzima Q10, sabe decir abajo. El Epalife es el título grandote, y abajito, chiquito, coenzima Q10. Sirve para esto, ¿no? Le va a ayudar al hígado a que transporte este hidrógeno. Del 1 pasa la coenzima Q10 al citocromo 3, al citocromo 4. Y al final, ese hidrógeno no puede estar libre porque es como un radical libre, le va a dañar al ADN. ¿Ya? Yo no puedo permitir que me dañe el ADN. Entonces se transforma en este compuesto, en agua, que es un compuesto ya vimos, ¿no? Que se va a necesitar para el ciclo de Krebs. Pero aparte de eso, es neutro, no le va a hacer daño a la molécula de ADN. ¿Ya? En otras también se va a transformar, en otras veces que haga este proceso, se va a transformar en H2O2. ¿Te acuerdas cómo se llama ese compuesto? Es el peróxido de hidrógeno. Exacto, ¿ya? O agua oxigenada. Hay algunas células que utilizan el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, para combatir microorganismos, patógenos, que son los glóbulos blancos. Entonces libera eso. ¿Ya? Hay otros que no utilizan, forman esto pero no utilizan y comienzan a dañar un poco de las membranas celulares. ¿Listo? Eso es cuando yo quiero liberarme de este hidrógeno. Pero el proceso que vamos a ver es el de producción de energía. Entonces pasa los citocromos, el hidrógeno. ¿Ya? Dependiendo, aquí pone dos porque ya sabemos que vienen dos de los anteriores. ¿Ya? Dos hidrógenos. Pero pasa, si se pega el NADH al citocromo 1, en vez de saltar, le manda al espacio intermembranal de color amarillo. ¿Ya? Eso es en cuanto al NAD. Dejémosle ahí a los hidrógenos por ahora. Hay que acordarnos que está aquí o en el agua. Esas son las dos posiciones. Tenemos el FAD reducido que está por acá. El FAD reducido va a ser lo mismo, pero no se pega al 1. Este es el 1. ¿Ya? Pero no se pega ahí, sino que se pega al número 2 con la coenzima Q10. ¿Ya? Se pega al número 2, pasa al 3, pasa al 4 y forma agua. ¿Ya? Solo se salta un paso.
el NAD se salta el 2 y el FAD se salta el 1. ¿Listo? Hace lo mismo. Si es que yo no quiero que forme agua, se pasa los citocromos y se queda el hidrógeno en el espacio intermembrana. El hidrógeno se queda en el espacio intermembrana. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de la cadena de transporte de energía, de electrones, perdón? Eh, no, solo que cuál es la finalidad Ay, de ay, ya va. De esta la finalidad solo de la cadena es formar agua. ¿Ya? Esa es solo de la cadena formar agua. Que no es energía, ¿no? Es buena pregunta, no es energía. Para eso nos vamos ahora al hidrógeno que está en el espacio intermembrana. ¿Listo? Pero de ahí el resto sí está claro. sí. Sí, perfecto. Ahora sí, el, el punto clave. Ya nos olvidamos de los fats, pero tengamos en cuenta estos hidrógenos de aquí. ¿Ya? Depende de la cantidad de NAS, vamos a tener hidrógenos allá. ¿Ya? Entonces, una vez que está en el espacio intermembrana, hay otra molécula que parece un molino de ¿cómo es? De trigo. ¿Sí? Parece un molino de trigo. ¿Qué es lo que va a hacer? El hidrógeno vuelve a la matriz, ¿cómo es? A la matriz celular. ¿Ya? Hace este camino. Y cuando entra, aquí hay como unas especies de aspas que van a unir el ADP con un fósforo para formar el ATP. Ahí estamos formando la energía, recién ahí. ¿Ya? ¿Cuánta energía? Ya sabes, ya te dije. El NAD va a producir 3 ATPs y el FAD 2 ATPs. Cuando pasa estos hidrógenos a través de este molino. ¿Cómo se llama este molino para no decir así? Se llama ATP sintetasa o sintasa, ya sabes que es lo mismo. ATP sintetasa, porque va a sintetizar ATP. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno solo sirve para mover las aspas, nada más. Es como el molino de trigo se sirve del viento para que giren las aspas y para que gire el molino por dentro, para que muela el trigo para hacer harina. Así funciona. Lo mismo acá, acá están las aspas, pasa este como si fuera el viento, se da la vuelta a las aspas para que pegue ATP, ADP, perdón, más fósforo inorgánico y producir la energía, al fin. Ahí está. ¿Ya? De todo este proceso, haciendo la suma de cuántos NAD se producieron, cuántos piruvatos, cuántos NAD, cuánto FAT, me da que una molécula de glucosa, C6H12O6, me produce 38 ATPs. 38 ATPs. ¿No? Por molécula de glucosa. Haciendo todo. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de energía y la función del ATP sintetasa. ¿Listo? Facilito. Depende del profesor. Si he visto algunos profesores que preguntan esto. ¿Cuántos ATP se producen por molécula de glucosa? Hay otros que yo también me incluyo, preguntan dónde se producen estos productos FAD, NAD, ATP en cualquier parte del ciclo, excepto en la ATP sintetasa. ¿Ya? Porque obviamente ahí solo va a haber ATP. ¿Listo? Ese es todo el proceso. ¿Ya? Y ahí obtenemos ya la energía que ya le vamos a ver en procesos fisiológicos cuando ya estemos en músculo y en cómo es en impulso nervioso, en histología, cómo actúa esto, ¿no? Cómo sale de la mitocondria a hacer sus otros procesos. ¿Listo? Eso nada más de aquí.